Durante muchos años, Penélope Cruz guardó silencio sobre algo que despertaba la curiosidad de toda España y de Hollywood. No era solo una historia de amor, no era solo una boda, y tampoco era un secreto construido para vender titulares. Era algo mucho más íntimo, mucho más frágil, y quizá por eso ella decidió protegerlo con todas sus fuerzas. Porque cuando una mujer como Penélope Cruz, una de las actrices españolas más admiradas del mundo, decide no hablar de su vida privada, no siempre lo hace por frialdad. A veces lo hace por amor. A veces lo hace por miedo a que el ruido del mundo arruine lo único que todavía le pertenece de verdad. Si te gustan estas historias de amor, familia y secretos detrás de la fama, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que una pareja famosa puede sobrevivir al peso de Hollywood sin esconder una parte de su felicidad? Porque la historia de Penélope Cruz y Javier Bardem no se entiende mirando solo las alfombras rojas. Se entiende en los silencios, en las miradas que evitaron las cámaras, en las respuestas cortas cuando los periodistas preguntaban demasiado, en aquella boda íntima, casi invisible para el mundo, que muchos llamaron secreta, pero que para ellos quizá fue simplemente una forma de decir, esto es nuestro. Y cuando la verdad fue saliendo poco a poco, muchos comprendieron por qué Penélope había callado durante tantos años. Porque lo más emocionante de aquella historia no fue el vestido, no fue el lugar, ni siquiera fue la lista de invitados. Lo que realmente conmovió fue la decisión de dos estrellas internacionales de elegir una vida sencilla, cuando todo a su alrededor parecía empujarlos hacia el espectáculo. Penélope Cruz nació para mirar de frente a la cámara, pero nunca pareció nacer para entregar su alma a ella. Desde muy joven, hubo algo en su presencia que mezclaba fuerza y misterio. No era solo belleza, era intensidad. Era una forma de entrar en escena como si cargara con una historia que no necesitaba explicar. Antes de Hollywood, antes de los premios, antes de que su nombre sonara en varios idiomas, Penélope era una joven madrileña con una disciplina casi feroz. Bailó, estudió, trabajó, insistió. No apareció de la nada. No fue una casualidad envuelta en glamour. Fue una mujer que aprendió pronto que el talento no bastaba si no venía acompañado de resistencia. Y esa resistencia se convirtió en una de sus marcas. Mientras otros buscaban exposición, Penélope aprendía a moverse entre dos mundos, el del arte y el de la vida real. En el primero, podía llorar, amar, perder, gritar y romperse en pedazos frente al público. En el segundo, prefería cerrar la puerta. Quizá porque entendió algo que muchos famosos descubren demasiado tarde. Cuando una persona entrega toda su intimidad al público, después ya no puede decidir qué parte recuperar. Penélope quería actuar, quería crecer, quería viajar, quería construir una carrera internacional, pero no quería que su corazón se convirtiera en entretenimiento. Y entonces apareció Javier Bardem. Aunque decir apareció sería demasiado simple, porque Javier no fue una aparición repentina en su vida. Fue más bien una presencia que el destino colocó temprano en su camino, mucho antes de que el amor se volviera evidente. Ambos se conocieron siendo jóvenes, en un momento en que el cine español los miraba como promesas intensas, magnéticas, distintas. Eran dos fuerzas en formación, dos talentos con hambre, con carácter, con una energía que no pasaba desapercibida. Pero la vida no siempre une a las personas cuando se conocen. A veces las deja encontrarse, separarse, crecer por caminos distintos y volver a mirarse años después con otros ojos. Eso fue lo que hizo esta historia tan especial. Penélope y Javier no fueron una pareja nacida de una noche de fiesta ni de una campaña de promoción. Su vínculo se fue construyendo con tiempo, con respeto, con la extraña complicidad de quienes entienden el mismo oficio, el mismo cansancio, la misma presión. Y quizá por eso, cuando el amor comenzó a tomar forma, ninguno de los dos pareció tener prisa por explicarlo.
Hollywood quería una historia, la prensa quería una foto, los titulares querían una frase. Pero ellos eligieron otra cosa, el silencio. Y en ese silencio empezó a crecer una de las relaciones más discretas y admiradas del cine internacional. Muchos se preguntaban, ¿están juntos? ¿Se van a casar? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué se esconden? Pero tal vez la pregunta correcta no era por qué se escondían. Tal vez la pregunta correcta era, ¿qué estaban protegiendo? Porque hay amores que nacen fuertes, pero mueren por exceso de exposición. Hay parejas que se rompen no por falta de cariño, sino por la presión de tener que demostrarlo todo en público. Penélope y Javier parecieron entenderlo antes que nadie. No necesitaban convertir su relación en una marca. No necesitaban posar cada semana para demostrar que seguían unidos. No necesitaban abrir las puertas de su casa para que el mundo creyera en ellos. Detrás de la sonrisa radiante de Penélope había una elección que no todos los famosos tienen el valor de tomar: renunciar a una parte del aplauso para proteger una parte de la paz. Y entonces llegó aquella frase que, con el tiempo, muchos imaginaron como un susurro privado más que como un anuncio público. Nos vamos a casar. No fue una declaración ante una multitud. No fue una portada diseñada para impactar. Fue la clase de verdad que, en una vida llena de cámaras, solo podía sobrevivir si permanecía lejos de ellas. La boda de Penélope Cruz y Javier Bardem ocurrió de una manera que hoy parece casi imposible para dos estrellas de su tamaño. En silencio, en un entorno íntimo, rodeados solo por quienes realmente importaban. Mientras el mundo hablaba, ellos ya habían tomado una decisión. Mientras la prensa buscaba señales, ellos eligieron una ceremonia pequeña. Mientras muchos esperaban un desfile de celebridades, fotógrafos y titulares, ellos hicieron justo lo contrario. Se casaron sin convertir su amor en espectáculo. Y eso, en el mundo de Hollywood, fue casi un acto de rebeldía. Porque en una industria donde tantas relaciones se anuncian con flashes, ellos eligieron una boda que parecía más cercana a una promesa familiar que a un evento público. Pero lo que más emocionó a muchos no fue la idea de la boda secreta, fue comprender el motivo. Penélope no ocultaba su matrimonio porque no estuviera orgullosa de él, lo ocultaba porque era demasiado importante. Y hay cosas que cuando son verdaderamente importantes, no se exhiben, se cuidan. Aquel matrimonio no necesitaba fuegos artificiales, no necesitaba una exclusiva millonaria. No necesitaba una coreografía para las cámaras. Necesitaba tiempo, silencio, confianza y una frontera clara entre la mujer famosa y la mujer que simplemente quería amar. Porque detrás de Penélope Cruz, la actriz internacional, estaba Penélope, la esposa, la madre, la hija, la mujer que volvía a casa después de interpretar emociones ajenas y necesitaba encontrar una vida que no estuviera escrita por nadie más. Javier Bardem parecía comprender esa necesidad, quizá porque él también venía de un mundo de actores, de escenarios, de cámaras, de personajes que absorben energía. Quizá porque él también sabía lo que significa ser observado, incluso cuando uno solo quiere existir. Ambos tenían carreras inmensas, ambos podían llenar titulares por separado. Juntos, podían haber construido una imagen pública poderosa, rentable, constante, pero decidieron no hacerlo. Y esa decisión dice mucho más que cualquier entrevista. En Hollywood, el amor muchas veces se convierte en espectáculo antes de convertirse en refugio. La pareja se vuelve producto, la casa se vuelve escenario, los hijos se vuelven curiosidad pública. Cada gesto se analiza. Cada ausencia se interpreta, cada silencio se convierte en rumor. Penélope y Javier no escaparon del todo a eso. Nadie con su nivel de fama puede escapar completamente. Durante años, la prensa intentó leer su relación como si fuera un guión oculto. Si aparecían juntos, se hablaba de pasión. Si aparecían separados, se hablaba de distancia. Si sonreían poco, se inventaban crisis.
Si sonreían mucho, se buscaba una razón. Pero ellos siguieron caminando con la misma discreción. No alimentaron rumores, no respondieron a cada pregunta. No hicieron de su amor una defensa pública permanente. Y esa calma, en una época obsesionada con mostrarlo todo, terminó volviéndose profundamente conmovedora. Porque cuando la verdad se fue revelando, muchas personas entendieron por qué Penélope había guardado silencio durante tantos años. No era indiferencia, era protección. Protección hacia su matrimonio, protección hacia sus hijos, protección hacia una vida cotidiana que no quería ver reducida a comentarios, fotografías robadas o titulares sin alma. Penélope Cruz ha sido muchas mujeres en la pantalla. Ha sido amante, madre, víctima, mujer fuerte, mujer rota, mujer deseada, mujer herida. Pero en su vida real eligió un papel mucho más difícil. Ser una mujer famosa que no permite que la fama entre en todas las habitaciones de su casa. Y ese papel no se premia con estatuillas. No aparece en los festivales. No se celebra con alfombras rojas. Pero quizás sea una de sus interpretaciones más valientes. Porque ser una estrella internacional implica una forma particular de soledad. Todo el mundo cree conocerte, pero pocos saben realmente cómo respiras cuando se apagan las luces. Todos admiran tu vestido, tu maquillaje, tu talento, tu éxito. Pero casi nadie ve el cansancio de los viajes, la presión de estar siempre perfecta, el miedo a equivocarte delante de millones. Penélope vivió ese peso durante décadas. El salto de España a Hollywood no fue solo un cambio de idioma. Fue entrar en una maquinaria más grande, más exigente, más fría. Una maquinaria donde el éxito abre puertas, pero también roba privacidad. Donde una mujer puede ser celebrada por su talento y al mismo tiempo juzgada por su edad, su cuerpo, su pareja, su maternidad, sus silencios. Y mientras su carrera crecía, también crecía la necesidad de tener un lugar al que regresar sin personajes, sin cámaras, sin preguntas. Ahí aparece la importancia de Javier. No solo como esposo, no solo como compañero de profesión, sino como alguien que entendía el precio invisible de la exposición. Hay amores que sobreviven porque se parecen a un refugio. No prometen salvarte del mundo, pero te recuerdan quién eres cuando el mundo te exige demasiado. En esa intimidad, Penélope encontró una forma de equilibrio. No un equilibrio perfecto, porque ninguna vida lo es, sino un equilibrio humano. Trabajar, crear, viajar, filmar, equivocarse, volver, cuidar, criar, amar. La maternidad cambió el centro de su vida, y aquí la historia deja de ser solo romántica para volverse profundamente familiar. Porque Penélope, que durante años fue mirada como símbolo de belleza y talento, comenzó a ser también una madre que quería proteger a sus hijos del mismo ruido que la había seguido a ella. No los convirtió en accesorios de su fama. No construyó una narrativa pública alrededor de ellos. No permitió que la curiosidad ajena dictara la infancia de su familia. Y esa decisión, aunque parezca sencilla, exige una enorme fortaleza. En un mundo donde todo se comparte, elegir no compartir también es una declaración de límites, una declaración de amor, una declaración de responsabilidad. Penélope entendió que sus hijos no habían elegido la fama. Ella sí, Javier también, pero ellos no. Y por eso decidió levantar un muro invisible alrededor de su hogar. No un muro de soberbia, un muro de cuidado. Porque hay una gran diferencia entre esconderse y protegerse. Penélope no desapareció. Siguió trabajando, siguió brillando, siguió enfrentando proyectos complejos, personajes intensos, festivales internacionales y entrevistas inevitables. Pero cada vez que la conversación se acercaba demasiado a su vida privada, ella parecía recordar una promesa íntima. Hay una parte de mí que no pertenece al público. Ese límite puede parecer frío para quienes consumen la fama como si fuera una ventana abierta.
Pero para quienes entienden el costo de ser observado, ese límite es una forma de dignidad. Y quizá por eso el público terminó respetándola aún más. Porque Penélope nunca necesitó destruir su misterio para ser querida. Nunca necesitó contar cada detalle de su matrimonio para que su historia pareciera verdadera. Nunca necesitó exhibir a Javier como trofeo ni esconderlo como vergüenza. Simplemente eligió amar de otra manera. Una manera menos ruidosa, menos cómoda para la prensa.